Os voy a presentar la colección de cuadros que se llama Renacer. Es una colección de pintura muy intimista, muy profunda, que comenzó con la voluntad de descubrir mi interior, mi ser, mi persona de manera más profunda. Empecé a pensar cómo serían, qué colores tendrían mis paisajes internos, las veredas internas, los misterios que pueda albergar mi alma, mi cuerpo, también el cuerpo físico, cómo sería por dentro el corazón, cómo son por dentro pues, cada uno de los recovecos que nos conforma el ser humano, y que siempre me pareció una maquinaria fantástica, cómo está compuesto nuestro cuerpo, que nos permite hacer tantas cosas y al mismo tiempo es un misterio. En ese descubrimiento, en esa ansia por conocer cómo soy verdaderamente por dentro y de esa manera poder llegar a conocer un poco más la existencia, pues así nace Renacer. Y bueno, las pinturas me han acompañado en distintos viajes, me han acompañado en momentos de renacer, de reconectar con mi esencia. Una y otra vez, cada una de las pinturas son momentos profundos de interiorización y de descubrimiento, en el cual pues iba más profundo, iba más adentro, me absorbía los colores que podían representar el corazón, la esencia de cada uno de los momentos, y toda esta experiencia fue desarrollándose a través de estas pinturas hasta llegar a un momento en el que me redescubrí pintando de una manera nueva, una nueva manera de expresión, de lenguaje, de estilo pictórico, que sería pues mi siguiente colección, y así continuaría más y más. Y bueno, el especial cariño que le tengo a esta colección de pinturas es sobre todo por esa íntima relación conmigo misma, con la pintura, y ese recogimiento, esos momentos en los que me permití, aún estando de viaje y aún estando explorando el mundo, me permitía volver una y otra vez hacia mi interior, hacia mi ser, cómo me encuentro hoy, qué colores expresan de la mejor manera mis emociones hoy. Bueno, ahora os voy a enseñar varios cuadros que me gustaría presentaros. No quiero desvelaros todos, pues es un misterio, también están ahí para desvelarlos poco a poco y dejar que cada uno sienta lo que le indique, porque hay un lenguaje después de cada observador con cada cuadro. Cada uno de vosotros haréis el cuadro vuestro, pero me interesa simplemente dar unas pinceladas, unas líneas pues que me parecen importantes para descubrir más y más estas pinturas, esta obra. Y bueno, pues si me queréis acompañar, pues os enseño empezando por aquí. Bueno, tenemos mujer. Me gusta empezar por aquí porque en mujer empieza la parte de la creatividad. Este cuadro explora, sí, señala de alguna manera el útero y también ese misterio de la capacidad de crear vida que trae la mujer, y bueno, por supuesto en conjunto con el hombre, pero es el receptáculo, digamos, que está engendrando una nueva vida en su interior, y que un buen día esa vida pues se da a luz para que continúe su camino. Y bueno, también de alguna manera siento esto con mis obras, siento que soy la madre de mis creaciones, y que al mismo tiempo pues forman parte de mí, están siendo gestadas por mí, y un buen día pues salen a la luz y salen al mundo y se abren más allá, y el recorrido que les espera pues de cada una de las obras es único y sorprendente. Entonces también llega un momento que toca darle libertad a tus pinturas, a tus creaciones, a esa nueva vida que viene a recorrer su camino también. Y bueno, aquí este es corazón, que también os podría hablar, pero me gustaría pues adentraros un poquito a esta obra. Esta obra es interior y fue también
pues nació a través de la pregunta de qué es lo que tenemos en nuestro interior, esos órganos internos que parecen un zigzag, una especie de laberinto de elementos que desconocemos exactamente cómo son y bueno, o que nos cuesta, sabemos que están ahí y de alguna manera encontré esos colores que podían tener, ese sentido, esa belleza también. Considero que la belleza del cuerpo es enorme y que al mismo tiempo es un fractal de lo que sucede fuera, de la belleza de la naturaleza, la belleza del exterior. Entonces se sucedieron pues, colores más otoñales, melancólicos, pues también como me encontraba en aquel momento y bueno, y de alguna manera muy vibrantes. Y bueno, con esto ya espero que sea una puerta para que sigáis indagando, investigando en hacia dónde os transporta a vosotros, qué sentís vosotros al verla. Y bueno, también me gustaría hablaros de embrión. Pues al principio empezamos con la energía creativa de la mujer, del femenino, esa energía que está ahí, latente. Y bueno, embrión también me descubrí pues elaborando una semilla de potencialidades que, en forma de embrión que estaría contenida dentro de esa mujer y que estaría unida a ella pues a través de este fino hilo rojo, estarían conectados. A mí me transmite mucha vida esta pintura, una vida, como decíamos, pues, de introspección hacia adentro, latente, esperando el momento para, como una especie de, como invernando y esperando el momento de estar preparada para salir a un nuevo universo. Ahí están todas las potencialidades, ahí está toda la esencia contenida, pues viviendo en ese cosmos, en ese cosmos que se crea dentro del vientre materno. Y bueno, pues estas son algunas de las cosas que quería transmitiros sobre mis pinturas y a partir de aquí ya me gusta dejar que a cada uno pues le vuele la imaginación y también que sean descubiertas, que sean portales para ir más adentro, profundizar en uno mismo y renacer, puesto que en ese renacimiento en el que yo me encontré, y bueno, ese es el título de esta colección, de estas obras, es donde fui más allá de mí misma y donde llegaron también muchas sorpresas.